Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Queremos empezar otra vez este capítulo de los podcasts que venimos haciendo. Hoy estamos con Walter. ¿Cómo estás? Hola Tommy, ¿cómo andás? Hola a todos. Estamos felices de seguir profundizando en esto, en esta búsqueda de Dios, que este fin de semana tuvimos sobre que Dios busca obreros. Obreros, por ahí hay muchos conceptos de esta palabra, pero ¿qué fue un poco lo que el Señor puso en tu corazón de esto? Usamos la palabra obreros porque justamente es la palabra que más usa la Biblia para esto, eh, que es el llamado del Señor a todos aquellos que de alguna forma están destinados a cumplir con el deseo, y me animo a decir hasta el quebranto del corazón de Jesús. Al ver a las personas con compasión, Jesús dijo, hay una cosecha muy grande por recoger y los obreros son muy pocos. Y usó esa palabra obreros y acá vamos para entender que no son obreros de una obra en construcción o de un ambiente de trabajo, sino más bien de un llamado y de una búsqueda que el Señor hace para todos aquellos que entran en el sentir de su corazón para poder llegar hasta el campo, que Jesús hace de esa manera figurada, donde hay una cosecha lista para ser levantada, cosechada, y ahí está. Es tan grande que falta gente, faltan obreros. Muy bueno. Creo que estuvo bueno, a veces como sectorizamos qué es ser obrero, o tener un ministerio, estar en una cierta posición, o es, no sé, un pastor, o es un líder, pero ¿cómo podemos redefinir quizás esta palabra obrero en el día a día? Sí, viene perfecto esto, porque da la sensación que Jesús dice, el que es un obrero es un obrero, es una cuestión no tan solo de especialidad, ni de un llamado especial. Evidentemente hay llamados, hay dones que generan que algunas personas puedan servir al Señor con una capacidad específica que el Señor da, que puede ser natural, los dones son espirituales, y que nos llevan hacia tener un enfoque sobre ciertas realidades que podemos llegar a transformar o bendecir. Ahora, cuando habla de ser obreros, el llamado a ser obreros es prácticamente para todos. El otro día nombrábamos la parábola muy llamativa del buen samaritano, que Jesús la cuenta y siempre uno la ve desde un lugar diferente y siempre tiene como un enfoque nuevo, una enseñanza nueva. Y ahí el Señor usa dos personas que pasan frente a una persona que ha sido asaltada, que está herida, está tirada en el piso, no puede moverse, no puede pedir socorro, solamente está ahí inerte, necesita ayuda. El término bíblico y figurativo está medio muerto, o sea, medio vivo, medio muerto, está ahí. Entonces, el Señor trae en la historia a dos personas que yo no quiero pensar que Él las trae de una manera despectiva, ni burlona, pero trae un levita, que es un encargado en el templo de la adoración. Era todo un sacerdocio que ellos tenían a manera de privilegio, de ser una tribu elegida ya desde el principio para poder oficiar en el tabernáculo. Después tenían sus oficios en el templo, sus turnos. Nadie podía hacer la tarea de un levita si no era levita, o sea que era gente elegida. Y dice que el levita pasó de largo. No podemos decir, es una parábola, no podemos entrar en detalle, Jesús la contó así. No dice que no le importó, no quiere decir que miró para otro lado, simplemente pasó de largo. Yo quiero imaginar que oró, que le dio lástima. La lástima es lástima y nunca llega a ser compasión. La compasión siempre es algo que toma cartas en el asunto. Pero seguramente él se sintió imposibilitado o incapacitado para hacerlo, o tenía algo que hacer en el templo y fue a cumplir con su llamado. Después pasa un sacerdote, bueno, quizás con una responsabilidad mayor en el templo, y aparentemente Jesús dice, también pasó de largo. O sea, viene un samaritano después, que no tiene ningún ministerio ni nada, es un samaritano, y por ser un samaritano tiene un plus especial de que era alguien que nunca iba a atender a un judío, ¿no? Y entonces el Señor dice, esta es la persona que le presta atención. A mí, Tommy, me interpela mucho porque servimos al Señor, porque tenemos nuestras tareas, nuestras funciones, y tenemos que ser fieles a ese llamado, pero aparentemente el obrero es el que cumple con su llamado, pero no pasa de largo frente a una necesidad. O sea, parte de la cosecha era ese hombre que está ahí necesitado, que está totalmente expuesto a una incapacidad de poder hacer algo por sí mismo,
Entonces no importa si sos levita, no importa si sos sacerdote, vos decías pastor, a veces tenemos tantos ministerios lindos en la iglesia pero eso no nos exime de ninguna manera de ser obreros que vayan al campo a levantar la cosecha. No es que porque yo me dedico a esto, lo otro no es para mí. Me da la sensación que el llamado es general, ¿no? O sea, tenés un ministerio, tenés un don, tenés una capacidad, pero la cosecha es parte de todos. Pienso que hay como quizás, bueno, esto lo ve mucha gente también de nuestra iglesia, líderes seguramente, que hay como una tentación del liderazgo, si podríamos llamarlo, que es lo que le pasó a estas personas, que es que tu posición te saque el corazón. Es como cuando la posición roba el lugar del corazón de Jesús, y cómo a veces puede sonar muy espiritual el estoy en mi posición y estoy cumpliendo con mi posición, pero estoy perdiendo al mismo tiempo un montón de acciones y cosas que el Señor nos llamó también. Y pensaba que me gusta Pablo que dice en Gálatas, la cruz es ofensiva. Hay una ofensa que la cruz despierta. Una vez hablé de esto de que si la cruz no te ofende hay que ver si la estás mirando. Y cómo la cruz o sea, la imagen de Jesús en la cruz es ofensiva porque es él saliendo de la posición, esto que habla Filipenses 2, siendo Dios, siendo levita, siendo sacerdote, siendo pastor, siendo líder, se despojó a sí mismo para poder hacer algo que estaba en el corazón del Padre. Entonces, creo que esto de salir de nuestra posición para tener corazón, quizás nos ofende a la mente, porque nos saca de algo bueno, nos saca de algo que fuimos llamados, pero que cuando eso sobrepasa el corazón, al final los ojos del Señor como que no es suficiente cumplir. Claro. Yo hacíamos esta pregunta el otro día mientras hablábamos de este tema. Me puedo poner en el lugar del levita, me pongo en mi lugar, en el tuyo. Señor, yo cumplí, yo estoy haciendo lo que me pediste que haga y yo pongo mi corazón. El tema es que no se trata solo de mi corazón, sino de lo que siente el corazón de Jesús. En ese mismo contexto del pasaje, Mateo 9, la Biblia dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión, y ese término compasión en el original es como que se le partió el corazón. Entonces, enseguida se da vuelta a hablar con sus discípulos. Digo se da vuelta porque mira a la multitud, quizás me lo imagino yo detrás, y le dice, esta gente está como sin rumbo, o como ovejas sin pastor. El pastor, hasta el día de hoy, cuando cuida un rebaño, va adelante y las ovejas van detrás y saben que siguen al pastor. Sin pastor no tienen rumbo, no tienen camino, no tienen propósito. Y entonces él le dice, hay una cosecha y hay muy pocos obreros, ¿no? Entonces, en el contexto de que su corazón se parte, dice, es necesario que atendamos esto. Lo que decíamos el otro día es cómo yo puedo mirar a Jesús a los ojos en algún momento y decir, Señor, es que yo cumplí mi función si no estuve sintonizado con el sentir de su corazón. Me da como que mientras cumplimos nuestro ministerio, creo que dentro del contexto de lo que estamos hablando se va a entender, nunca el ministerio puede interponerse con la cosecha. La cosecha de las almas, la necesidad de la gente es parte de nuestro ministerio, tengamos el llamado que tengamos y el don que tengamos, ¿no? Sí, pensaba como que a veces, bueno, imagino a los discípulos con Jesús viendo una multitud, ¿no? El contexto es viendo una multitud y cómo también a veces el hecho de... Hay un montón de necesidades, hay un montón de cosas y de alguna forma podemos pensar como... No podemos resolver todo. Es como Jesús, miren la multitud. Pero de alguna forma el hecho de que Jesús, porque el llamado de Jesús es rueguen para que el Señor de la mies envíe obreros, creo que más allá del llamado a orar, es un llamado a involucrarse. Y cómo no... que esto de ver muchas necesidades y ver mucha maldad o no nos haga pensar como esto es imposible, sino hay un llamado a involucrarse, y creo que hay como dos palabras que nos pueden llevar al involucramiento con esto, que es oración y acción. Creo que primero no podemos involucrarnos en nada quizás con lo que simplemente no oramos a veces. Entonces creo que hay un llamado a orar por eso, porque también es creer que sin la intervención del Señor nada va a cambiar, pero también un llamado a la acción. Y creo que también el hecho de esta... hay otra cosa que nos puede pasar, que es como
que quizás es la mentalidad que tuvieron estos levitas, o este levita o este sacerdote, de que hay cosas más espirituales que otras. Cuando hay como un Sí. momento donde nuestra mente se parte, me gusta cuando Jesús dice en Mateo 5, si estás por dar una ofrenda, que es lo espiritual, ¿no? Lo aparentemente Sí. espiritual, y recordás que tenés algo contra alguien, más espiritual va a ser que vayas a pedir perdón y tengas un corazón libre de ofensa. Y eso le da valor a la ofrenda. Claro, y Ujú. que des una ofrenda. Entonces, Sí, sí. creo que también parte del llamado de este mensaje, creo que también es a romper esta mentalidad de hay cosas más espirituales que otras, y no importa si no hago esta que a mi mirada no es tan espiritual, estoy Claro. con la más espiritual. Sí. Y como para el Señor no hay cosas más importantes que otras. Sí, en el reino de Dios a veces hay Ujú. prioridades, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, vas a amar al prójimo, pero no hay algo que sea más espiritual que otra cosa a los ojos del Señor, y quizás muchos cuando lleguemos al cielo podemos llegar a frustrarnos por haber separado estas cosas, y me gusta pensar que a veces en el cielo van a ser aplaudidas cosas que en la tierra no eran tan aplaudidas, tan Sin duda. reconocidas. Sin duda. Y por eso dice los últimos van a ser los primeros. Como a lo mejor los que nunca figuraron, están allá atrás en la fila, son los que a lo mejor habrán hecho cosas más valoradas en el cielo. Eh, una opinión es que Jesús dice, oren para que el dueño de la cosecha, que es el Señor, que es el Padre, mande más obreros. Y como vos decís, es nuestra función primaria. Hay una situación urgente y desesperante, ese Señor. Ahora, yo creo que en la medida en que la cosecha nos empieza a doler, nos empieza a llamar la atención y también nos parte el corazón, yo creo que el corazón, para usar este término, se parte con más facilidad cuando estamos cerca de alguien que tiene el corazón partido y que siente lo mismo. O sea, cuando me acerco al Señor y empiezo a sentir con su corazón, creo que la oración Señor, manda gente es genuina, cumple lo que el Señor dice de que pidamos. Ahora, llega un momento en que ya no puedo decir Señor, manda gente sin decir Señor, envíame a mí. Entiendo que a veces en nuestra dureza de corazón o como separamos las cosas y decimos yo ya estoy cumpliendo con esto o no me puedo comprometer con otras, el Señor dice hay cosas que por ustedes mismos no van a pasar. Pídanle al Padre que Él las haga. Y me parece que parte de mi oración, Señor, envía gente, termina siendo la acción del Espíritu en mi corazón para que yo también vaya al campo. Esto se usa mucho en las misiones, Tommy, entonces por ahí es un pasaje que usamos mucho para decir, Señor, manda obreros, manda gente. Y claro, no sé si todos podemos decir, Señor, bueno, voy a África. De hecho, hay llamados y gloria a Dios por eso y ojalá haya cada vez más. Me meto en Medio Oriente, me meto en tribus indígenas, aborígenes, gente que no ha conocido al Señor. Pero creo que otra cosa que separamos en la mente es que la cosecha está lejos. Y a veces la cosecha está en mi propia mesa, en mi casa, en mi propia gente. A mí me daría, qué sé yo, una sensación tan fuerte de decir, yo soy un levita que cumple en el templo, pero no soy un samaritano en mi propia casa. Entonces, la cosecha está en todos lados. Y para nosotros está mucho más cerca de lo que pensamos, porque yo puedo pedir que el Señor mande un obrero a África, mande un obrero al norte de nuestro país, donde hay tanta gente que no conoce al Señor, que no ha escuchado. En nuestra provincia también hay, pero ignorar la realidad de la cosecha donde yo trabajo, en mis amigos, en mis vecinos, es una cosecha que no me está doliendo. Sí, y creo que algo quizás práctico es como que fuimos llamados a... Me gusta esta imagen cuando Dios lo llama a Israel a comer al cordero completo, ¿no? Antes de salir de Egipto. Y me gusta esa imagen para pensar también, creo que esta imagen de a veces de que hemos hablado de los 5 ministerios como partes de Cristo, su carácter, su sabiduría, su pasión, su sabiduría, la enseñanza, la madurez o la compasión. Creo que a veces, o sea, siento como que en esta historia el levita y el sacerdote está familiarizado y está casado con una parte de Cristo, pero hay otra que no, que es esta compasión en este caso. Entonces creo que una buena pregunta quizás para hacernos a partir de esto es ¿qué parte de Cristo estoy reteniendo? ¿Qué parte del corazón de Jesús?
como puede ser la otra parte, quizás hay gente que está en las calles, que está en compasión, pero su vida de verdad y de la palabra puede estar siendo tambaleada por ideologías, por ideas, porque está faltando la sabiduría de Cristo. Puede ser en cualquier parte, pero específicamente en esto, o para gente que a veces está en la iglesia, decir qué parte del corazón de Jesús me está faltando, o con qué estoy más familiarizado, pero que me está llevando a dejar otra parte de Cristo. Ponele que yo tenga un sentir de parte del Señor y mi ministerio haya sido un llamado a ser maestro. Yo de alguna manera me siento utilizado por Dios en mis propósitos, que abro la Biblia, la he estudiado, el Señor me da esa sensibilidad y esa capacidad de que la gente pueda aprender. Entonces yo puedo tener el ministerio maestro. Yo salgo a la calle y no puedo a lo mejor ejercer mi ministerio de maestro. No me puede quitar el no tener compasión. Quizás muchos de los dones y los ministerios que tenemos, la Biblia dice claramente, son como para edificar a la iglesia. Pero eso no me exime a mí de que cuando yo vivo la vida de todos los días, el hecho de ser una cosa, de alguna forma me exima del otro, ¿no? O no me quite responsabilidades. Que Dios va a usarme como maestro, va a usarte como lo que vos sos, pero también la compasión de Jesús, eso que le parte el corazón, sigue siendo una urgencia para Él, ¿no? Y si es una urgencia para Él, tiene que ser una urgencia para nosotros. Por eso es tan... O esto es conmovedor o no es nada. Si lo que a Jesús no lo conmueve, no me conmueve a mí, por lo menos este pasaje no nos mueve, no nos involucra, no podemos ser espectadores acá, ¿no? Es el sentir de su corazón. Bien, bueno, creo que salieron cosas muy buenas. 3 cosas dejaría así como para pensar y autoevaluarnos en esto. Primero esto, ¿en qué cosas estoy como sacándole la espiritualidad que son importantes para Jesús? Segundo, ¿qué parte de Cristo estoy ignorando? ¿O cuáles estoy más familiarizado pero estoy dejando otras? ¿Y cuáles oraciones que vengo teniendo no fueron respondidas porque el Señor quiere que sea esa respuesta? ¿Qué oraciones quizás todavía no fueron respondidas, pero que el Señor te está llevando a volverte la respuesta, ¿no? Como Isaías 6, está Isaías en la conversación del cielo, no sé, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿a quién mandamos? Y como que Isaías no se une a esa oración para decir ¿a quién mandamos? Sino si te sirvo, acá estoy. Y entonces pensar en eso, ¿qué oraciones me tengo que volver a la respuesta y no buscar la respuesta? Sí. Y dentro de esas 3 cosas súper claras y importantes acá, hay un contexto. El contexto de la cosecha está dentro del contexto de la segunda venida del Señor. Viene pronto. Nuestra urgencia es la necesidad de la gente y el cumplimiento de los tiempos. Entonces, de alguna forma entender que hay un pasaje en la epístola de Pedro que dice: el Señor está retardando los acontecimientos y su venida porque no quiere que ninguno se pierda y todos se arrepientan. Entonces, me hace parte de las profecías el hecho de entender que de alguna forma, como dice, apresurando su venida, es estar sintiendo con su corazón y haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Entonces, en ese caso, en muchas ocasiones, como solemos enseñar, dejamos de pedir respuestas y nos ofrecemos como una respuesta, ¿no? Así que está muy bueno. Así que creo que es eso, ser parte del plan de Dios, como esa palabra apresurando significa eso, ¿no? De hacer todo lo posible para que el Señor lo que está a nuestro alcance. Todo lo posible. Y como decíamos hoy, no mirar la mirada general y decir, bueno, no se puede hacer mucho, puedo quizás orar, sino todo lo posible. Y eso todo posible puede ser un acto de ayuda, sí, como este samaritano, pues algo chiquito, grande. Las multitudes son la sumatoria de individualidades. Entonces, yo no puedo con todo, pero hay una realidad en mi casa, hay una realidad del otro lado de la pared con mi vecino, hay una realidad con los que trabajamos. Y cada uno de nosotros, de nuestro lugar, al haber más obreros, hacemos que la cosecha sea cada vez más alcanzable. Buenísimo. Bueno, nos vemos el fin de semana, sábado, domingo, mañana tarde. Vamos a estar compartiendo sobre estar siendo
lo que Dios busca en nosotros, entendiendo los tiempos, así que expectantes por Ojalá eso. lo encuentre, que lo encuentre. Sí, que nos encuentre entendidos en los tiempos, así que te esperamos. También vení con alguien, vení con alguno que esté tirado en el piso, para encontrarnos juntos con el Señor y disfrutar de su presencia. Así que te mandamos un abrazo y nos vemos el fin de semana.